Bienvenidos, estamos en BTV desde los estudios de Trimax Media para compartir una semana más de nuestro Compromiso Salud, de nuestra tercera temporada ya. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Bienvenido, doctor Eduardo Bianco. Gracias, Miguel. El gusto de compartir contigo y con nuestros amigos un nuevo programa de Compromiso Salud. El tema de hoy, autismo. ¿De qué hablamos cuando hablamos de autismo? Hay que tener mucho cuidado porque no estamos hablando de una enfermedad, estamos hablando de un trastorno, entonces ese límite fino, muy fino para los que no somos científicos, los que no somos médicos, obviamente estamos acá con el doctor Eduardo Bianco y con todo el respaldo de la información correspondiente para que ustedes puedan conocer un poco más sobre esto. Siempre se dice que son los propios padres los que se van dando cuenta de que hay un comportamiento diferente, creo que es la palabra más adecuada, diferentes de sus hijos. De repente desde muy pequeños y son los que se lo hacen saber seguramente en primera instancia a un médico de medicina general que va canalizando estas consultas. Pediatras, obviamente, ¿no? Es así, es un pediatra y no un médico de medicina general. Entonces, será un muy buen momento también para los que ya tienen en la familia un caso de autismo. A veces hay más de un caso. Porque vamos a estar con gente que está todo el tiempo con esto, estamos hablando de la asociación que los nuclea, tanto en Montevideo como en el área metropolitana, y eso nos va a ayudar a nosotros a comprender el día a día de algunas familias, el día a día de estas asociaciones, qué se ha logrado hasta aquí, qué se está necesitando. Y queremos convocarlos a ustedes para que entiendan el trastorno, para que sepan de qué se trata y cómo podemos ayudar a esta gente, a estas familias que están con un problema del desarrollo que afecta realmente la comunicación de estos niños, de estos jóvenes, de estas personas y que requieren mucha ayuda. Como es lógico, hay distintos grados de afectación, pero qué mejor que entrar en tema con este informe que presentamos a continuación. El autismo es un trastorno en el desarrollo del cerebro que altera las capacidades de comunicación e interacción social y por tanto afecta el comportamiento del individuo. 4 de cada 100 personas padecen esta enfermedad y suele ser más frecuente en niños que en niñas. Existen varios grados de severidad en el autismo. Los más leves permiten una funcionalidad social aceptable, mientras que los más severos afectan a la persona de tal manera que no le permite salir de su mundo interior y le imposibilita el relacionamiento con los demás. Las señales del autismo pueden presentarse desde los 6 meses al año. Algunas de ellas son el poco o nulo contacto visual, llanto constante, poco balbuceo, disminución del habla y apego inusual a los objetos. Su causa aún se desconoce, aunque en muchas ocasiones la afección puede ser hereditaria. No existe ningún medicamento específico para tratar el autismo y de hecho se trata de un trastorno que no tiene cura. Sin embargo, mientras más rápido se diagnostica y se comienza con un tratamiento, mayores son las chances de lograr una funcionalidad social aceptable. ¿Qué es el autismo? ¿Cómo es el tratamiento? Hoy, en Compromiso Salud, Autismo. Autismo, el tema está presentado. Les voy a dar las vías de comunicación. Nuestro Twitter es @saludcompromiso. Les invitamos a seguirnos porque de repente a ustedes les escapa un programa y aparece allí el Twitter que dice que nos sigan, que estamos por venir con el programa de ese día. Y nuestro correo electrónico, allí se pueden explayar un poco más para plantear inquietudes, para plantear sugerencias que nos van a servir para algún programa seguramente. Es compromisosaludui@gmail.com. Esas son nuestras vías de comunicación, doctor. El doctor Eduardo Bianco, como es habitual en nuestro mecanismo, va a profundizar en el segundo bloque en autismo, el tema central de hoy.
Grenca es la salud a tu alcance. Acércate a Grenca, afiliate a Grenca. Hay una línea gratuita que ustedes la veían allí, 0800 81 89. Como habíamos prometido en el bloque anterior, el doctor Eduardo Bianco profundiza en el tema central de hoy, autismo. Doctor. ¿Cómo no, Miguel? El autismo es un trastorno del desarrollo permanente y profundo que afecta distintas habilidades de la persona: la socialización, la comunicación, la imaginación, la capacidad de planificar y la capacidad de tener una reciprocidad emocional con el entorno con el que viven. También se acompaña este trastorno de conductas repetitivas o inusuales. El origen del nombre viene del griego autos, que significa propio o uno mismo, y fue utilizado por primera vez por el psiquiatra suizo Bleuler en 1912. Es Kanner, un psiquiatra del Hospital Johns Hopkins de los Estados Unidos, que puso el nombre autismo infantil temprano a este tipo de trastorno, y el doctor Hans Harperger, un científico austríaco, también contribuyó significativamente al conocimiento de dicho trastorno. ¿Cuándo aparece este trastorno? Suele aparecer en los primeros 3 años de vida, tiene mayor incidencia en los niños que en las niñas, y los síntomas aparecen en aproximadamente 4 de cada 10.000 niños, aunque esta cifra es muy variable a nivel internacional. Los padres, que son los primeros que sospechan que algo no anda bien, lo hacen a partir de los 18 meses de edad en promedio, y es a los 2 años en que suelen pedir ayuda para estos casos. Algunos niños muestran síntomas antes del primer o segundo año de vida, y otros vienen evolucionando bien los primeros años de vida y de golpe hacen una regresión súbita y pierden habilidades que ya habían adquirido. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que este trastorno presenta? Son varios. Intentaremos enumerarlos. Hay un total desinterés por su entorno, tratan de evitar cualquier contacto visual, hay un apego inusual a objetos y lo suele apilar, lo suele colocar en línea, no juega ni socializa con otros niños y no obedece ni sigue instrucciones como sí lo hacen la mayoría de los niños. Para pedir las cosas, toma de la mano a alguien y lo dirige, no señala lo que quiere alcanzar. Y una de las cosas más características es que evitan el contacto físico. No les gusta que los toquen, no les gusta que los carguen, y suelen ser extremadamente sensibles en cuanto a oído, vista, tacto, y no soportan esos ruidos normales, esos ruidos leves, aunque muchas veces los ruidos intensos, por ejemplo, no los sobresaltan. Suelen tener una obsesión por el orden y la rutina, de hecho no soportan los cambios, y conocer este detalle es fundamental para el manejo de un niño con este trastorno. Y le angustia a este niño, a este joven, cuando le cambian su rutina. Suelen ejecutar movimientos corporales repetitivos, y como característica también está el concentrarse en un tema o tarea, pero su periodo de atención es breve. Son incapaces de iniciar o mantener una conversación, suelen manifestarse fundamentalmente a través de gestos más que de palabra, no se refiere a sí mismo correctamente, cuando va a pedir algo, en vez de decir quiero agua, utiliza, por ejemplo, ¿quieres agua? Como decíamos, no señala para dirigir la atención de otras personas y repite palabras, memoriza pasajes como si fueran comerciales de televisión. La interacción social se ve perjudicada, no hace amigos, no participa en juegos interactivos y periódicamente presentan ataques o pueden presentar ataques de cólera intensos. Las causas de este trastorno se desconocen, pero existen algunas teorías. Se sabe que sí hay una alteración del funcionamiento cerebral, hay
una malfunción de algunas áreas, fundamentalmente la amígdala cerebral sería la más afectada. El cerebro sería más grande y más pesado en estos jóvenes, en estas personas, pero puede haber causas ambientales, causas sociales que influyen sobre esta base biológica. En ocasiones hay un componente hereditario, hay familias que tienen una mayor frecuencia de este trastorno. Lo que sí no se ha comprobado científicamente, porque así fue en algún momento manifestado, que había una relación con las vacunas. No hay ninguna evidencia que sostenga esa aseveración. Podemos definir rápidamente que hay dos tipos de trastornos del espectro autista. Los primarios, que es fundamentalmente la presencia del trastorno como entidad propia, que es de etiología desconocida, y que incluye distintos trastornos. El síndrome de Savant, el síndrome de Asperger y el autismo, que a su vez tiene distintas variantes o intensidades. Y después está el autismo secundario, que es una patología, una enfermedad ya diagnosticada o presente, en la cual se agrega un comportamiento, una alteración del espectro autista. El diagnóstico, no hay un examen de laboratorio que diagnostique. El diagnóstico es clínico, requiere una evaluación multidisciplinaria y hay que evaluar la parte de relación y la parte de comunicación para llegar a el diagnóstico de espectro autista. ¿Es curable este trastorno? No, es un trastorno que va a persistir toda la vida, pero si se diagnostica precozmente, se estimula y se apoya adecuadamente, se puede lograr una integración y un funcionamiento bastante adecuado en la vida diaria. El tratamiento incluye educación con terapia cognitivo-conductual, ayuda para desarrollar destrezas sociales, conductuales y lenguaje, y en ocasiones algún medicamento para atenuar conductas autoagresivas o síntomas problemáticos. Esto es la exposición inicial. Sobre alguno de estos puntos iremos en profundidad en los dos bloques centrales que siguen con nuestros invitados de hoy. Ya volvemos. Presenta este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Estamos de regreso y es un buen momento para recordarles que Aliviol Sport tiene una solución para cada dolor. Ustedes pueden conocer más en facebook.com/alivialsport y participar en sorteos y promociones en la web. Nosotros recomendamos para antes y después de hacer deporte Aliviol Sport. Hay que pedirlo en la farmacia Aliviol Sport y Chao Dolores. Iniciamos los dos bloques centrales del programa con dos invitados especiales. Andrés Pérez, presidente de la Federación Autismo Uruguay. Andrés, gracias por estar acá, gracias por tu tiempo. Y nos va a acompañar también Marcia Guerrevere. Marcia, bienvenida. En el caso de Marcia Guerrevere, secretaria de AFAUCO, que es la Asociación de Amigos y Familias de Personas con Autismo en la Costa de Oro. Doctor. Bueno, muchas gracias a ambos. Quisiera que, en primer lugar, presentaran las dos organizaciones a las que representan para que quienes nos están siguiendo tomen nota y, si es necesario, acercarse a ustedes. Por favor. Andrés. Bueno, la federación es un conjunto de asociaciones, de las cuales AFAUCO es una de ellas y otras varias, más de 10 en el interior del país, que se formaron como asociaciones civiles, que son unas organizaciones de primer nivel, podríamos decir. Todas ellas juntas formaron una asociación de segundo orden, que es la federación, la cual nos permite ingresar en algunos organismos como son la Comisión Nacional Honoraria, hay en otras una comisión con el CODICEN para tratar el tema de la inserción educativa de los niños y jóvenes con autismo dentro de la enseñanza. Entonces es como una organización más macro, es la que permite las interacciones, por ejemplo, con las autoridades, con las intendencias y ese tipo de cosas. A su vez, respetando la autonomía de cada una de las asociaciones que normalmente
se encargan a veces de tratamientos específicos, otras de como lugar de reunión y de orientación a padres, pero básicamente esa es la diferencia. Hace 4 años que tenemos la personería jurídica y 5 o 6 que estábamos luchando para, bueno, conseguirla y tener un poco más de visibilidad lo que es el trastorno, que normalmente es bastante desconocido. En el caso de Marcia, por la particularidad de la ciudad de la costa, no debe ser fácil, ¿no? Porque lograr reunirlas es todo tan disperso. ¿Cómo se manejan ustedes? Bueno, nuestra asociación de amigos y familias de personas con autismo en la costa, en realidad es Costa de Oro, Costa de Oro, pero... Costa Este y Ciudad de la Costa. Perfecto. Pero porque geográficamente quienes integramos la asociación estamos allí. En realidad es un grupo Estamos abierto. hablando de solo las costas de Canelones. En realidad es un grupo abierto para que quiera participar. En este momento estamos integrando las personas de estas localidades. Ahí está. Nosotros estamos en los hechos trabajando hace más de 3 años. Recién estamos en vías de obtención de la personería jurídica, que bueno, la intención es luego federarnos. Trabajamos por la inclusión, porque es un derecho humano fundamental. Nos hemos enfocado bastante en la inclusión educativa, porque también muchos de nosotros somos docentes, entonces hemos logrado emprender una cantidad de acciones en liceos, en centros de formación docente, en el SARPSUB de Atlántida, en el IF de la Costa, bueno, y hemos coordinado acciones con la Federación de Autismo en Uruguay también, en particular. Doctor. Muy bien. Ustedes están trabajando desde hace tiempo en esto, o están vinculados. ¿Qué es lo que los motivó de forma individual a incluirse en estas iniciativas? Y bueno, el principal motivador es tener un familiar padeciente del trastorno, que fue lo que nos hizo tomar conocimiento con una realidad, por lo menos en mi caso, que era totalmente desconocida, más de la posibilidad de ver alguna película en el cine. Entonces, la cantidad de necesidades que no eran cubiertas y el derrotero de los padres de ir de un lugar a otro tratando de buscar una respuesta a una problemática que se planteaba, siguiendo un decálogo de cuáles son las características que tienen que tener, prácticamente planteándolas todas a los intermediarios de la salud, y no tener una respuesta, bueno, en función de eso nos motivó a tratar de ayudar a nuestro hijo y a su vez concientizar un poco a la sociedad y bueno, y a los hijos de los que recién van recibiendo diagnósticos para que no pasen todas esas peripecias que tuvimos que pasar para poder quedarnos tranquilos de que no somos los padres que queremos enfermar a nuestros hijos, sino que somos los primeros que notamos que tiene un problema y por eso es que estamos insistiendo en que hay algo que no está cerrando en esa persona. Y como usted decía en los primeros bloques, doctor, es el típico programa de algo que tiene fuerza en el conocimiento en las últimas 2, 3, 4 décadas, ¿no? Se está conociendo cada vez más, el diagnóstico es cada vez más frecuente, queda la duda de si es solamente porque se hace mejor el diagnóstico, cosa que seguramente se está haciendo, pero si no hay otras causas. El CDC de los Estados Unidos está preocupado por eso, por el incremento relativamente rápido del número de casos de trastornos del espectro autista. ¿Y tu caso es similar también? Es similar, digo, yo tengo 3 hijos, 2 de ellos tienen autismo, por lo menos un diagnóstico inicial. En el caso de uno de ellos tenía un diagnóstico inicial de TEA leve y bueno, probablemente sea rediagnosticado porque ha tenido tratamientos que han hecho realmente un cambio muy notorio y probablemente se habla de que quedaría en un trastorno específico del lenguaje. Andrés decía, no me olvido de eso porque es un detalle que seguramente la gente que está mirando del otro lado y que tiene niños o adolescentes que han sido diagnosticados, pero tú decías, los padres somos los que nos damos cuenta que hay un problema. Entonces, no solo está el niño o el adolescente con un problema, sino que hay un padre que, ¿cómo lo asumen? Supongo que hay variedad de reacciones. Según dicen los psiquiatras, más del 80% de las veces que los padres van planteando de que notan que hay alguna particularidad, es más del 80% lejos, esa particularidad está. Perfecto, pero ¿cuál es la reacción de ese padre cuando se le dice...? Frente a la ignorancia, con lo que te decía, nosotros lo primero que aparte era nuestro primer hijo, nosotros también tenemos 3,
fue, bueno, me acuerdo que vi Rayman hace no sé cuántos años y nos imaginábamos un niño o un joven particular. Entonces, bueno, no dio para pensar mucho, no nos dio para reproches con mi señora en cuanto a por qué habrá sido, por qué no. Lo que hicimos al otro día fue, bueno, empezar a buscar Manos a la soluciones. obra, ¿no? Seguro. ¿Qué es lo que hay que hacer para sacar esto adelante? Era un niño muy chiquito, tenía 2 años y poquito. Bueno, y al otro día mismo tuvimos el diagnóstico un viernes. Me acuerdo que el sábado mañana ya empezamos a llamar por teléfono para empezar los tratamientos. Logramos comunicarnos con quien hasta el día de hoy sigue siendo su maestra principalmente y coordinadora del tratamiento. Y sabemos que esta es la línea a seguir y bueno, y vamos para ahí. Antes de ir al tratamiento, que seguramente lo vamos a abordar en el segundo bloque, como padre, ¿qué fue lo primero que percibiste tú, que te hizo decir, bueno, acá hay algo que no funciona, acá hay algo que requiere la asistencia? ¿Y cuáles fueron tus primeros problemas con el sistema de salud cuando fuiste con esa preocupación? Si los tuviste, capaz que tuviste suerte. Y más o menos las preocupaciones que tenemos todos de que ahí estamos en una reunión y el niño se aísla o no le gusta mucho estar y se margina hacia un costado, no teníamos contacto visual, no nos señalaba qué es lo que quería. No tenía, por ejemplo, no tenía esa sonrisa social característica de los niños. Para sacarle una foto, me acuerdo hasta el día de hoy, teníamos que hacerle cosquilla tratando de que la mano no saliera y poder enfocarle la cámara como para poder sacar una foto sonriente, y hasta que empezó a ser tratado como hablábamos, prácticamente era imposible. Todas las fotos son serias, con gesto adusto, que nos decían qué maduro que es, y cuando planteábamos estas problemáticas, muchas más, ¿no?, que están todas descriptas prácticamente del libro, que viene bien, está por arriba del percentil que corresponde, no se enferma, todas cosas médicas. ¿Les costó que alguien les hiciera caso a esa preocupación de ustedes y se llegara a un diagnóstico? Sí, y más o menos nosotros estuvimos más de un año. Un año para hacer bien. Sí. Muy bien. ¿Y en tu caso, que son 2 además? Sí, en mi caso... Aunque sea diagnóstico inicial, como tú habías dicho. Claro. En el caso de uno de mis hijos, el primero con el que tenemos la presencia de autismo en la familia, hablo de presencia de autismo en la familia porque en realidad es algo que va a atravesar a toda la familia, altera la dinámica familiar de forma notoria. Fue como pérdida de capacidades adquiridas. Ella presentaba un desarrollo normal y luego deja de hablar. Al año y medio deja de emitir palabras, evade totalmente la mirada, sentándose enfrente, la hermana incluso trataba de establecer contacto ocular e impresionaba como una niña sorda, cosa que luego después se descarta y bueno, se llega al diagnóstico. Abril dejó de hablar por un año después de haber tenido un desarrollo acorde a su edad. Y en el caso del más chico, bueno, aún no ha desarrollado lenguaje, tiene 6 años. Y fue bastante confuso porque en realidad en un momento pensaron en un implante coclear que necesitaba y bueno, después se desestimó. Sordera, entonces pero inicialmente se pensó. Que es un diagnóstico muy diferencial, muy frecuente, que se plantea como causa orgánica. Claro. Buscar eso, y si no hay eso, evidentemente... Pasa que hay conductas en el niño que son similares a las de una persona sorda, porque digo, ante sonidos, estímulos sonoros no responde, ante el llamado. Entonces, de pronto está totalmente impresiona aislado. Como... Entonces es muy importante resumir para la gente que nos está escuchando que los padres y los familiares es necesario que estén atentos a la evolución del desarrollo de la comunicación y de los gestos y del habla del niño y apreciando, pero en tu caso particular, que venía todo bien y hay un retroceso, cosa que también está descrita al respecto. Sí, en el nuestro también pasó prácticamente, creo que también igual. Y lo que tú decías de la parte médica, en la parte médica, tanto hacer los estudios de potenciales evocados para descartar la sordera o esos estudios como que el mutualismo o el sistema de salud como que no ofrece demasiadas barreras para el acceder a las partes, porque no son tantos tampoco los estudios que se hacen de tipo médico como para poder hacer un diagnóstico, porque no hay diagnóstico médico. Al nuestro le hicieron también un estudio genético, toda una cantidad de cosas, pero son niños normales que viven en nuestro mundo. Lo que pasa es que no reconocen a nuestro mundo como un mundo en el que ellos están incluidos.
Entonces no se reconoce, por ejemplo, no responden al nombre porque no se reconocen ellos como que son esa persona. Entonces, lo que resulta difícil o nos resulta a todos difícil es, no sé si para bien o para mal, nosotros traerlos a ellos a nuestro mundo, que es en base a lo que a todos sí nos resulta muy difícil, que son los tratamientos, y que pocos reciben los tratamientos que se deberían recibir para vivir en la familia en la que están viviendo, que somos teóricamente normales. Tú estás hablando de traerlos a tu mundo, pero el primer desafío fue comprender su mundo. Claro. Porque va haciendo día a día. ese es el punto clave, que muchas personas todavía no comprenden a ese niño, a ese joven que tiene esa dificultad en el desarrollo y que percibe el mundo totalmente diferente. Exacto. A lo que lo percibimos nosotros. En el caso del autismo es un trastorno que una enfermera que publicó un libro acerca de la inclusión de un perro a nivel familiar, cómo había alterado todo en forma beneficiosa. Hablaba de trastorno invisible, y en realidad es invisible ante los ojos de la sociedad. Y bueno, un lema de nuestra asociación es Buscando tu mirada, que intenta, por un lado, en ese doble juego de palabras, buscar la mirada que muchas veces nos cuesta obtener en nuestros hijos, por esa dificultad que decíamos de establecer el contacto ocular, y también buscar la mirada social, ¿no? De compromiso, de conciencia, de sensibilización y de responsabilidad. Porque sabemos que es deber del Estado, pero hay que asumirlo. Una buena síntesis esa de esa doble mirada, sí buscar la mirada del niño, pero sí buscar la mirada del resto de la sociedad que está fuera de la casa de ustedes, para que comprendan que esa casa tiene una dificultad, que es necesario que todos, de alguna manera, podamos ser solidarios para facilitar a una enorme cantidad de familias, porque no son pocas las que están teniendo esta situación. Estamos hablando que es un 1% a nivel mundial, y como te decías tú, en el CDC en Estados Unidos están hablando actualmente de 1 cada 88 o mayor todavía la incidencia. Entonces en Estados Unidos se están destinando más recursos en investigación para temas de autismo al día de hoy que para temas de cáncer. Es algo en lo cual está muy, por algo en la fecha en la que estamos hoy, también así lo merita, de que se haga toda una difusión un poco mayor para de que la sociedad en general se sensibilice con respecto a estas cosas, porque le puede tocar a cualquiera, independientemente de las clases sociales, independientemente del nivel económico, independientemente de la raza. Es algo que transversaliza a la sociedad. Después de la pausa vamos a comenzar con eso del día de hoy que tú mencionaste. Y seguramente para que nos cuenten también los distintos grados de la situación individual, los grados de incidencia del autismo en cada uno, porque a mí me sacudió cuando me dijiste tiene 6 años y no habla, y eso es duro, es muy duro, y algunos otros logran, no sé, supongo con tratamientos, otra extroversión, qué es lo que logran aprender, para decir qué es a lo que hay que resignarse, que no se logrará, en fin. Por ahí vamos a ir, ustedes no como técnicos obviamente, pero sí con el día a día y la evolución y la experiencia de decenas de integrantes obviamente de estas asociaciones. Autismo es el tema de hoy y ya volvemos. Presentó este espacio Aliviol Sport y Chao Dolores. Minutos finales con Andrés Pérez, que es presidente de la Federación Autismo Uruguay, y también con Marcia Guerrevere, que en su caso es secretaria de AFAUCO, Asociación de Amigos y Familias de Personas con Autismo en la Costa. Lo dejamos así, ahí está. Sí, Andrés, habíamos terminado con el tema del día. ¿Qué es el día de hoy para ustedes? Bueno, hoy 2 de abril es el Día Internacional declarado por las Naciones Unidas como Día Internacional para concientizar al mundo de que existe una problemática que es la de los trastornos generales de desarrollo o trastornos del espectro autista, como se le dice al día de hoy, y que es para que la sociedad visibilice algo que es invisible, porque fisonómicamente los niños no tienen ninguna característica, o sea, las características que tienen ellos que evidencian la problemática son más bien de tipo comportamental.
como lo que hablaba ella hoy, en cuanto a de que posiblemente no hablan o hablan de una forma un poco particular, de que tienen conductas un poco a veces inadecuadas. Calificadas como antisociales, el desnudarse. Algún berrinche cuando se le dice que no por fruto de la inflexibilidad que están teniendo. ¿Se logra que se vistan solos o cómo es esta cuestión? ¿Se logra Todo se simplemente? logra en su justa medida. Si recibe los tratamientos que tiene que recibir, la periodicidad en la enseñanza de ese autovalimiento, la insistencia también en la casa y todo el entorno facilita esa situación. Seguro. Exacto. Eso es fundamental. Marcia, capacidades y discapacidades en trastorno del espectro autista. Bueno, en realidad el término mismo de capacidad y discapacidad es muy discutible, ¿verdad? Porque aparte creo que lo hacemos muy siempre posicionados desde una inteligencia lógico-matemático, olvidándonos de los otros tipos de las otras inteligencias. De las otras inteligencias. Pero además, a mí me gusta rescatar el concepto de discapacidad porque creo que ha tenido una evolución y ya no sitúa el problema en la persona, en las limitaciones, en los déficits que tiene esa persona, sino, definido por el Banco Mundial, está en una interrelación entre lo que la persona tiene o carece y lo que el entorno puede ofrecer y cómo atiende esa diversidad, esa discapacidad. O sea, acá está implicado el entorno. El entorno puede potenciar el trastorno. Puede potenciar, sí, digo, por ejemplo, en casos de sobresaturación de estímulos, lugares muy desorganizados, digo, eso también va a desorganizar la conducta del niño, del adolescente o del adulto, porque también muchas veces se habla de TEA y pensamos que es solamente referido a niños. En nuestra asociación tenemos adultos también. Correcto. Cuando decimos TEA, doctor, ¿qué quiere decir? Trastorno del espectro autista, porque como presentábamos anteriormente, no es solamente el autismo. Hay otras entidades, creo que la más conocida probablemente el Asperger, pero también hay otras que se engloban dentro de estos trastornos del desarrollo y no es solamente el autismo. Para repasar algunos conceptos, esto incide igualmente en niños y niñas, ¿cómo es? Más en un... No, es más frecuente en varones que en mujeres, más Ahí o menos está. las relaciones 4-1, 5-1, Opa. con predominancia en el sexo masculino. Eso es así. Sí. Lo que Tratamiento. tú decías, perdón, Sí. que lo que puede profundizar también el trastorno, hay cosas que pueden Mejorar. favorecerlo. Por ejemplo, ellos, como decía ella, muchas veces no son verbales, o sea, no pueden verbalizar las cuestiones, pero muchas veces son grandes pensadores visuales o grandes visualizadores de las cosas. Entonces, cosas muy simples, como puede ser un pictograma, como puede ser un dibujito, como puede ser el baño con una flecha, simplemente eso le organiza una cantidad de cosas, sabiendo de que quiere ir al baño, ve la figura y sabe a dónde tiene que ir. Entonces, hay cosas que son muy sencillas, prácticamente que gratuitas, porque tienen un costo despreciable, que pueden facilitar y organizar tanto a ellos como a la sociedad en general. Y vamos con esto que acabas de Exacto. decir tú a la parte de recursos de tratamiento, es decir, cómo ayudamos a que esos niños, esos adolescentes, esos individuos puedan vivir una vida lo más normal, por decir así, y funcional posible, y puedan tener un menor sufrimiento en esa interrelación con el resto del mundo y con las otras personas. ¿De qué recursos? Hay algunas respuestas ya establecidas por el Estado, ofrecidas por el Estado, como son las pensiones, que no a todos corresponden, son en casos de discapacidad severa, las AYEX, ayudas económicas especiales para líneas de tratamiento o puede ser también de traslado. Lo que pasa que no hay un nivel de organización que permita habilitar a traslados por 1 hora y media a fonoaudiólogo o 45 minutos de psicomotricista en otro lugar. Y como hablamos tantas veces en este programa, una cosa supongo que es Montevideo y otra cosa es algunas localidades del interior. Sí, yo igual en mi caso personal, digo, creo que ha habido una conciencia inclusiva muy importante. Digo, tanto a nivel de escuela, ambos van a escuelas públicas, uno con apoyos porque requiere más apoyos. Hoy hablábamos de que no desarrolla lenguaje verbal y eso lo hace que muchas veces tenga conductas inadecuadas. Que ahora con la acompañante, que es una de las cosas muy positivas que se ha logrado. ¿Acompañante terapéutico? El acompañante terapéutico. Vamos a eso que quiero que escuche la gente. Es decir, porque esto es un trastorno que no se arregla con medicación.
Algunos pueden requerir alguna Hay medicación. medicaciones que pueden ayudar a corregir algunos síntomas, algunos elementos que Trastornos realmente... en el sueño, por ejemplo, o en el déficit de atención. Pero básicamente lo grueso del tratamiento está en base a qué. ¿Cuáles son los elementos principales? Normalmente, difiriendo un poco con mi querida Marcia, los tratamientos a los cuales los chiquilines deberían enfrentarse para poder superar todas estas barreras son los que normalmente el sistema no brinda. Ahí está. Es lo O que sea, el pedí. sistema brinda fonoaudiología o psicomotricidad, pero lamentablemente muchas veces los técnicos que reciben a los niños no están preparados para atender esa especificidad de tratamiento que tienen. Por ejemplo, el mío tenía dificultad, también había empezado a hablar, perdió el habla y bueno, y después cuando empezamos a ir a la fonoaudióloga, se quedaron mirando, ella se lo quedó mirando porque él ni la miraba tampoco y nos dijo que hasta que no empezara a hablar ella no podía hacer nada. Entonces no podía hacer nada porque bueno, no conocía la temática, tenía que empezar a trabajar con la situación prelingüística anterior para tratar de provocarle por lo menos esa situación, obviamente que no fuimos más. El sistema de salud le ofrece 6 meses de tratamiento. Después de esos 6 meses ya queda sin tratamiento de ese tipo, fonoaudiológico o de psicomotricidad, que ahí es cuando se pasa al BPS, que como es una ayuda especial, muchas veces lamentablemente lo que paga el BPS pasa a ser piso de lo que sería el tratamiento y muchas veces las familias tienen que poner arriba para que te reciba el tratamiento completo. Pero eso es una parte muy menor y no específica del tratamiento que mundialmente se proclama que requieren estos chiquilines. Tratamientos cognitivos conductuales bajo esa línea que son 1 a 1. Esa es la otra situación. Hay veces que son psicólogos que están especializados en esta situación, no de tipo psicoanalítico. No. Después, por ejemplo, hay maestras especializadas y después, que es por lo cual las psicopedagogas, con mucho compromiso educativo y conocimiento de esa problemática. De ahí es que han surgido normalmente las asociaciones civiles, a la que yo represento dentro de la federación, que es una de las pioneras en el interior, sobre todo, Florecer en San José, se unieron un grupo de padres tratando de buscar esto, que era lo que no se recibía por ningún lado. Seguro. Y bueno, se van juntando los padres tratando de recibir el tratamiento que los chiquilines necesitan, que eso es lo que se logra. Después, bueno, las asociaciones convenian o con INAU o convenian con BPS y en función de eso es que se pueden pagar honorarios de maestras, de estudiantes que se capacitan para poder tutorear a los niños. Estamos hablando 4 o 5 personas de salud, como equipo más o menos. Un equipo multidisciplinario con exacto, para poder abordar. A esto tenés que sumarle un psiquiatra, tenés que sumarle un neuropediatra, tenés que sumarle después todas las otras terapias no tradicionales, como puede ser la equinoterapia, hidroterapia. Ahora nosotros como federación hicimos un convenio con Fundapaz, que es una fundación de perros de asistencia para personas no videntes y para personas que están dentro del espectro del autismo y otras discapacidades, para introducir este nuevo integrante a la familia, pero dándole una funcionalidad con profesor de educación física, con maestro, con cosas para sacarle provecho a la situación. ¿Cuánto aprenden en la escuela, por ejemplo? Eso digo, nadie tiene techo, en realidad. Y mi experiencia como madre, yo me veo muy gratificada. Me doy cuenta que además, en el caso de uno de ellos, ambos tienen objetivos así muy claros y también como tienden a ser obsesivos. Esa es una de sus virtudes. Es una virtud, porque se focalizan, ¿no? Sí, a veces es una virtud, a veces es un defecto, sí, claro, porque cuando quieren una conducta escapista y ya tienen el lugar y te estudian y te moviste 2 pasos y te fuiste. Eso como todo en la vida, ¿no? Se exponen a peligros porque no reconocen el peligro, ¿no? Entonces pueden cruzar una calle corriendo, si ellos sienten como esa necesidad. ¿Llega una persona así a ser consciente de lo que le está pasando? En algunos casos sí, depende del grado, digo. Claro. Depende del grado de conciencia que pueda tener tener de sí mismo, pero difícilmente muchas veces, si no es aprendido y si no es enseñado, le resulta difícil reconocer el peligro del entorno. Capaz que viene una persona que no conoce, le ofrece un dulce, un paquete de galletitas y se la lleva. Seguro. O le gustó, va a la playa y bueno, está enfrascado en las olas y capaz que termina a 100 metros de donde estás tú y bueno, está ahí, no te ve y busca
irse y no se sabe dónde se puede ir. ¿Cómo son con los hermanos o los hermanos con ellos? Y los hermanos, como los padres, vamos haciendo un camino, ¿no? Supongo que para los hermanos es bastante más complejo, porque a uno como adulto va haciendo ese proceso que puede ir negando, puede ir... Sí, porque que hoy puede decíamos, llegar a ¿cuál ser es la doloroso reacción? también, ¿no? Que es doloroso, porque en realidad uno como padre nunca está preparado, como padre, porque no nos enseñan a ser padres, Claro. pero en estas situaciones, digo, como son Menos quizás, todavía. claro, nos faltan herramientas, por eso yo digo que el entorno tiene que prepararse, tiene que tratar de ofrecer herramientas. Uno de los objetivos que nosotros tenemos es brindar asesoramiento a las familias y tratar de generar herramientas de apoyo. Porque el niño está en su casa y con su familia 24 horas y posiblemente en el tratamiento con la terapia estará 1 o 2. Pero volviendo al tema de la educación, esto que planteabas tú de los acompañantes, que es un gran tema semántico, si es terapéutico, si es pedagógico, lo que sea, pero nosotros lo que notamos, que todos los días recibimos llamados de niños que no son aceptados en las escuelas o que son sugeridos a que busquen otra escuela, o si no se le pone como barrera la necesidad de una tercera persona que es este acompañante pedagógico, con los cuales tiene honorarios muy altos. Sí. Que Somos para la mayor llamados- parte de las familias le resultan inaccesibles. Estamos hablando más de 10.000 pesos por mes. Seguro. Cuando dice somos llamados, ¿vale la pena decir el número de teléfono, por ejemplo? ¿Cómo? ¿Vale la pena que digas el número de teléfono? ¿Dónde nos pueden está. ubicar ustedes? Sí, ¿A o dónde sea, se lo les que puede- damos son los números nuestros. El mío es 096 96 97 96. Ah, muy fácil, ¿no? 096 96 97 96. Exacto. Y en el caso de ustedes, 099 17 50 67. perfecto, Hay otros números igual, después se los ofrecemos. perfecto. ¿A dónde quieren apuntar ustedes? Bueno. ¿Qué es lo que necesitan conseguir de legislación, de apoyo? ¿A dónde están enfocando ustedes en este A momento? nivel macro, el Uruguay ya tiene toda la legislación que sea necesaria porque ya tiene aprobada Seguro. una ley de discapacidad recientemente que todavía no está reglamentada, pero que es la 18.651, que se ha ido reglamentando algún artículo, como es la parte del trabajo, ahora últimamente, hace el año pasado, la parte de los asistentes personales, que son una figura particular para las situaciones de dependencia, pero pues hay compromisos internacionales que el Uruguay ha asumido, como son la Convención por los Derechos de las Personas con Discapacidad y otras. Acá en Uruguay hay un proyecto de ley presentado por el diputado Vidalín en el periodo pasado, que estaba a estudio de la Comisión de Salud, aparentemente con el visto bueno del Ministerio de Salud Pública, pero bueno, nos agarró el receso legislativo y el nuevo Parlamento que se instaure nos tendrá golpeando las puertas para tratar de que lo que hace es luchar por la inclusión educativa, la inclusión social, el derecho que tienen como seres humanos que viven en una sociedad a tener acceso a los lugares donde tenemos todos. Y el derecho al tratamiento, que es fundamental para evitar esa situación. Tú hablabas de la autonomía, ¿qué grado de autonomía puede Seguro. tener? Hay una cosa que es segura, sin tratamiento, casi que ninguna. Con tratamiento, como todo. Si lo vemos desde el punto de vista familiar, obviamente que lo queremos, y si lo vemos desde el punto de vista social y nacional, cuanto más tratamientos hagas en edades tempranas, con un diagnóstico temprano y un abordaje correcto, si lo vemos mercantilistamente desde el punto de vista No, económico, obviamente. mucho más barato va a ser en el futuro tener que solventar, estamos hablando del 1% de la sociedad. Y bueno, incrementar el volumen de las prestaciones económicas, que son, si estamos hablando de una pensión ronda los 7.000 pesos, y el acompañante para que el niño vaya a una escuela supera los 10, sin hablar de todo lo otro que está en alrededor, ¿no? Fonoaudiología, psicomotricidad, comer, salir, con lo que implica de que capaz que el niño va al cine, va al teatro, va a alguna actividad, y muchas veces tiene que ir con esa tercera persona que facilite un poco el ingreso si es que no pueden ir los padres. Y si pueden ir los padres, también Y a sirve de veces que no. vaya con un tercero para que no se cree una dependencia total del padre y de la madre o de los padres o de los hermanos. Algo que quieras agregar en el final porque ya nos quedamos sin Bueno, tiempo. que tenemos un proyecto presentado que busca un espacio público inclusivo, de promotor de salud, bienestar, que sea un espacio lúdico de accesibilidad en su más amplio sentido, un espacio seguro, porque muchas veces se habla de la accesibilidad, pero quizás nosotros accesibilidad ahí se la sitúa como accesibilidad motriz,
que no solamente es en ese sentido. Se entiende. Tiene que ser la accesibilidad digital, la accesibilidad comunicacional, por eso hablamos de los pictogramas, digo, tiene que ser mucho más amplio. Pero además, por ejemplo, lo que muchas veces nos pasa es que tiene estos intentos escapistas y bueno, un lugar que ofrezca seguridad, que tenga límites fijos, bien establecidos, que cosas que se pueden coordinar. Nosotros creemos que no se necesitan grandes especialistas, que se necesita gente con mucho compromiso ético en esto. Confiamos en los recursos que tenemos y creemos que es posible. Vamos a ver si después les podemos adelantar algo de este proyecto que implica un centro de referencia. Estaremos esperando que nos den la información. Les agradecemos muchísimo que hayan compartido con nosotros. Les deseamos lo mejor y estamos a la orden para apoyarlos en todo lo que podamos. Miguel. Muchísimas gracias. Gracias Y nos reencontramos y como decía el doctor, estamos totalmente a las órdenes. Gracias. Doctor, lo espero la semana que viene, como siempre, desde los estudios de Trimax Media en la pantalla de BTV. Hasta la semana que viene. Amigos.